I first want to thank everyone here in our Argentine church family Primeramente quisiera agradecer a cada uno de ustedes en nuestra familia argentina for being so welcoming to all of us from the U.S. por darnos tan cálida bienvenida a todos nosotros que venimos de Estados Unidos. This is my second time being able to come to Argentina, and you guys have been so welcoming each time. Y esta es mi segunda vez que yo he venido para Argentina y cada vez ustedes han sido tan amorosos y amables con nosotros. I love being able to walk into a place and see faces, Me encanta poder entrar a un lugar y ver caras. and even though I may not understand everything you say, we're still brothers and sisters. Y quizás no entiendo todo lo que me decís, pero somos hermanos y hermanas en Cristo. And so I want to thank you for your hospitality. Quiero agradecerles por su hospitalidad. This morning we're going to be looking in Ephesians chapter 5. Esta mañana vamos a estar mirando Efesios capítulo 5. We will read verses 15 through 21. Vamos a leer versículos 18 al 21. Efesios 5, versículos 18 al 21. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. If you'll join me in prayer right quick, please. Pueden unirse conmigo en oración. Father, we're thankful to be here together this morning. Padre, te damos gracias por estar juntos en esta mañana. And I just ask as we open your word Y te pido, mientras abrimos tu palabra, that you would help us to be honoring to you. y que nos ayudes a honrarte. Father, that the words that I communicate this morning would be true, Que las palabras que yo comunique en esta mañana sean verdaderas and that you would use your spirit to speak through me. y que uses a tu espíritu para hablar a través de mí. Father, thank you for our morning to get together to worship you Gracias por esta mañana que podemos estar juntos para adorarte, and praise you. alabarte. And I ask that you bless our time in the word this morning. Y yo te pido que bendigas nuestro tiempo en la mañana en tu palabra. Amen. Amén. So as we look here, of course, we're in chapter 5, but just to give a brief overview of the book, Por supuesto, ahora nosotros estamos en el capítulo 5 de Efesios, pero simplemente para darte un panorama del libro. in chapters 1, 2, and 3, En los capítulos 1, 2 y 3 we get a description of who we are as Christians. tenemos una descripción de quiénes somos como creyentes. We get a glimpse of the power that is given to us by God, Tenemos una muestra del poder que se nos ha dado por medio de Dios, that is our inheritance when we become believers. que es nuestra herencia cuando nosotros venimos a ser creyentes. And then in chapter 3, verse 14, Y en el capítulo 3, versículo 14, we see what it means to get started as a Christian. vemos lo que significa comenzar como un cristiano. How do we access these powers that God has given us? ¿Cómo accedemos a ese poder que el Señor nos ha dado? It's about how Christ takes up residency in our hearts Y tiene que ver cómo Cristo ocupa el trono de nuestro corazón and how we acquire the fullness of God internally. y cómo nosotros recibimos esa plenitud de Dios eternamente. And then as we move to chapter 4, it describes how we are to walk, En el capítulo 4 se describe cómo debemos caminar, the path that we are to take to walk with God. el camino que debemos tomar para andar con Dios. And then at the end of the book, we have chapter 6, Y al final del libro tenemos el capítulo 6 and we are told about the trials that we will y se face, nos habla de las pruebas que enfrentaremos how we are to handle those y trials, cómo debemos afrontar esas pruebas. the armor that we are to put on ourselves to prepare for those La battles. armadura que tenemos que ponernos para poder hacer frente a esas pruebas. But today we're going to be focusing on chapter 5. Pero en esta mañana nos enfocaremos en el capítulo 5.
And what we're going to see here is what fuels us in our walk. Y lo que vamos a ver ahora es aquello que nos da combustible en nuestro caminar And how we live this out. y cómo podemos vivir de esa manera. And this is done by the filling of the Holy Spirit. Y esto se logra por la llenura del Espíritu Santo. And while we're only looking at a few verses in chapter 5 this morning, Y aunque esta mañana solamente veremos unos pocos versículos del capítulo 5, Paul talks about the effects of being filled Pablo describe los efectos de estar lleno with the Spirit from verse 18 all the way into chapter 6. lleno del Espíritu desde el versículo 18 hasta el capítulo 6. And what we'll see is that this affects everything we do. Y lo que nosotros vemos es que esto afecta todo lo que nosotros hacemos. It affects our relationships, Afecta nuestras relaciones, our attitude. nuestras actitudes. Every part of your life is affected by this. Cada parte de nuestra vida está afectado por esto. And so as we look here in verse 15 through 17, Entonces, mientras miramos versículos 15 al 17, Paul is talking about walking in wisdom, Pablo nos habla de andar en sabiduría, not as fools, but as those who are wise, no como necios, sino como aquellos que son sabios, who understand what the will of the Lord is. que entienden cuál es la voluntad del Señor. And then that leads us into verse 18, Y eso nos lleva al versículo 18, where he says, "Don't be drunk with wine, donde dice, no se embriaguen con vino, but be filled with the Spirit." sino sean llenos del Espíritu. And this being filled with the Spirit is the pinnacle point of our text today. Y ser llenos del Espíritu es el punto pináculo de nuestro texto hoy. Because all of the other things we're told to do can't be done without the filling of the Spirit. Porque todas las otras cosas que el texto nos dice no pueden ser hechas si no es por medio de la llenura del Espíritu. And as we look here in verses 15 through 17, Entonces, mientras miramos acá en el versículo 15 al 17, the foolishness that Paul is referring to here la necedad a la que Pablo se refiere is that as a believer, you would continue to walk in the flesh. es que si sos creyente, sigas caminando en la carne And not of the Spirit. y no en el Espíritu. And so we're going to look at this idea of being filled with the Spirit. Por eso vamos a ver esta idea de ser llenos del Espíritu. And so the primary focus of our text today is going to be verses 18 through 21. El foco primero de nuestro texto va a ser versículo 18 al 21. There are three things that we're going to look at here, Vamos a ver tres cosas en estos versículos. three C's that I'm going to present. Tres cosas que empiezan con C. There's a comparison, Una comparativa, a command, una comisión and then the consequences of that command. y consecuencias de esa comisión. And so first we have the comparison, and that comes in the form of a contrast. Lo primero entonces, el primer punto, tenemos una comparativa, una comparación que viene a ser un contraste. Versículo 18. And that comparison is between the drunkenness and being filled with the Spirit. Y la comparación que se hace es entre la embriaguez y ser lleno del Espíritu Santo. In verse 18 says, El versículo 18 dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. and so as we look at this text, Entonces, mientras miramos este texto, we see in verses 15, 17, and 18 miramos en versículo 15, 17 y 18, that there is a parallel statement that Paul makes. que hay un enunciado que es un paralelismo que Pablo hace. In verse 15 is don't walk as unwise, but as wise. En el versículo 15 dice, no vivan como insensatos, sino como sabios. In verse 17 is don't be a fool, but do God's will. En el versículo 17 dice, no sean necios, sino hagan la voluntad de Dios. And then in verse 18 we see don't get drunk, which is one way to act foolishly. Y en el versículo 18 dice, no se embriaguen, lo cual es una manera de actuar neciamente, But to be filled with the Spirit. sino sean llenos del Espíritu. What we see is that a drunk person acts as a fool, Lo que nosotros vemos es que un borracho actúa como un necio, but a wise person is Spirit-filled and does the will of God. pero una persona sabia está llena del Espíritu y lo que hace es hacer la voluntad de Dios. There are many other places in Scripture where drunkenness is addressed.
Hay otros lugares de la Escritura donde se aborda el tema de la embriaguez. One of those is in 1 Corinthians chapter 6 verses 9 through 10. Uno de esos pasajes es 1 Corintios 6, versículo 9 al 10. And there it tells us that drunkards do not inherit the kingdom of God. Y ahí nos dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. And in that explanation, it even groups drunkards Y en esa explicación incluso agrupa a los borrachos with thieves, con ladrones, adulterers, adúlteros and homosexuals. y homosexuales. Now, what we're seeing here Lo que vemos acá, is Paul's not saying you can't drink at all. Pablo no está diciendo que no puedes beber absolutamente nada. We see all throughout Scripture where wine is permitted. Nosotros vemos otros pasajes en las Escrituras donde el vino está permitido. And Paul even encourages Timothy in 1 Timothy 5:23 Y Pablo incluso animó a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 23, to consume wine for medicinal purposes. a tomar un poco de vino por diferentes propósitos medicinales. But the contrast we see here in 18 Pero el contraste que nosotros vemos acá en el versículo 18, is the getting drunk with wine el que se emborracha con vino and being filled with the Spirit. y el que está lleno del Espíritu. The Greek word here for dissipation La palabra griega para disolución is astosia. es azotia. It has a meaning of debauchery. Tiene el significado de desenfreno It's this idea of having reckless living. y es la idea de vivir una vida desordenada. The thought of one who can't be saved out of his own actions. Uno que pierde el control de su vida. So what Paul is looking at here is drinking in excess Por lo tanto, lo que Pablo habla acá es beber en exceso and losing control of yourself. y perder el dominio de vos mismo. But what Paul is also addressing here goes even deeper than that. Y lo que Pablo aborda acá es incluso más profundo que eso. Deeper than losing control of yourself. Más profundo que perder el control de vos mismo. In context, when Paul is writing the book of Ephesians, El contexto en que Pablo está escribiendo el libro de Efeso, there are a lot of pagan religions around. hay un montón de religiones paganas alrededor. And one of the biggest pagan religions being practiced Y una de las religiones paganas que más se practicaba is the worship of Dionysius. es el culto a Dionisio. And this religion wasn't just a few people. Y esta religión no era simplemente un grupo de personas, It was a way of life for most of the people in that area. era una manera de vivir para la mayoría de personas en esa área. It was part of the culture. Era parte de la cultura. And so when Paul's addressing getting drunk, Cuando Pablo entonces se dirige a hablar de emborracharse, the practice of this religion la práctica de esta religión included getting drunk, incluía emborracharse, gorging yourself on food, incluía la glotonería, and that intoxication led to wild dancing y esa intoxicación llevaba a danzas desenfrenadas and even sexual immorality. e incluso a la inmoralidad sexual. The belief was La creencia era that the intoxication would allow you que la intoxicación te iba a permitir to reach a level of divine consciousness llegar a un punto de conciencia divina so that you could commune with the pagan gods. para poder tener comunión con los dioses paganos. And so when we look here in verse 18, Por lo tanto, lo que nosotros miramos en el versículo 18, we aren't simply dealing with a moral issue, no estamos simplemente tratando con un asunto moral, but also a theological one. sino con un asunto teológico. And so Paul says, don't be filled with wine Por lo tanto, Pablo dice, no se llenen con vino to commune with the pagan gods. para tener comunión con los dioses paganos. But he says instead be filled with the Spirit En lugar de eso, sean llenos del Espíritu so that you can commune with the one true God. para que puedan tener comunión con el único Dios verdadero. And this is where the comparison starts to go even a little deeper. Y acá es donde el paralelismo incluso va un poco más allá. When someone gets drunk, you lose control of yourself. Cuando una persona se embriaga, pierde el control de sí mismo. When that happens, does it only affect the individual that is drunk? Cuando eso ocurre, ¿solamente es afectado el individuo que se emborracha?
No, it affects everyone and everything around you. No, implica y afecta a cada uno de los que está alrededor de esa persona. It'll affect your wife, Afecta a tu esposa, your tus kids, hijos, your friends, tus amigos, your work. tu trabajo. You lose control of yourself and all your actions. Perdés control de vos mismo y de todas tus acciones. And so in the comparison, the similarity is Y entonces en la comparación, la similaridad es that being filled with the Spirit que ser llenos del Espíritu also not only affects you, también no solamente me afecta a mí, but affects everything and everyone around you. sino que afecta a todo y a todos alrededor mío. It affects your wife, Afecta a tu esposa, your kids, tus hijos, your friends, tus amigos, your work. tu trabajo. And we will see the results of this in some of the following verses later in this section. Y vamos a ver los resultados de eso en los siguientes versículos después en esta sección. And so as we continue here in verse 18, that takes us to the next C, which is the command. Mientras continuamos en el versículo 18, esto nos lleva a la siguiente sección, que es la comisión. So verse 18 says, "And don't get drunk with wine, Versículo 18 dice, no sean llenos de vino, no se embriaguen con vino, for that is dissipation." en lo cual hay disolución. And here's the command: Y esta es la comisión, "But be filled with the Spirit." si no sean llenos del Espíritu. So what does it mean to be filled with the Por lo Spirit? tanto, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? Does it mean you have this big emotional experience? ¿Significa simplemente una gran experiencia emocional? You have strong feelings that come on you? ¿Son sentimientos fuertes que te atraviesan a vos? Does it mean you reach another level of faith? ¿Significa que estás alcanzando un nuevo nivel de fe? Another step going up the ladder in your Christian walk? ¿Otro peldaño en la escalera cristiana? It doesn't mean any of these No things. significa nada de esas cosas. When we see the statement being filled with the Spirit, Cuando vemos la declaración ser lleno del Espíritu, this is not a suggestion from God. no es una sugerencia de parte de Dios, It is a command. es un mandato. And it is a very strong command. Y es un mandato bien fuerte. In the Greek, it is in the imperative form, En el griego se encuentra en el modo imperativo, which means it is a command, lo que implica que es un mandato, una orden. but it's not only a command, No es solamente un mandato, it is one that is continual es algo que debe ser continuo and complete. y completo. So you are continuously to be filled, Entonces continuamente debes ser lleno del Espíritu. not only filled, but completely filled. No, Not only filled, but completely filled. llenamente, no parcialmente, sino completamente lleno. It means that you're filled in an overflowing manner Estás lleno de una manera incluso a rebosar when you are filled with the Spirit. cuando estás lleno del Espíritu. Again, for the believer, this is not an option, it's a command. Pero nuevamente, para el creyente, esto no es una opción, es un mandato. We are required to be filled with the Spirit. Se nos requiere ser llenos del Espíritu. So then the question becomes, Entonces la pregunta viene, what does it look like to be filled with the Spirit? ¿cómo se ve la llenura del Espíritu? ¿Cómo luce? So let's look at a few things about being filled with the Spirit. Hablemos de algunas cosas sobre ser llenos del Espíritu. There's sometimes some confusion Algunas veces tenemos cierta confusión with the statements in Scripture con ciertas declaraciones en la Escritura of being indwelt by the Spirit entre ser la morada del Espíritu and being filled with the Spirit. y ser lleno del Espíritu. What we see in Scripture Lo que vemos en la Escritura is that every believer has the indwelling of the Holy Spirit es que cada creyente posee la morada del Espíritu Santo from the point of conversion. desde el mismo punto de su conversión. There is no such thing No existe tal cosa as a Christian that does not have the indwelling of the Holy Spirit. como un cristiano que no es morada del Espíritu Santo. When you become a child of God, Cuando te conviertes en un hijo de Dios, at that point the Spirit takes up residency in you. en ese punto el Espíritu Santo toma residencia en vos. There is no such thing as a child of God No hay tal cosa como un hijo de Dios who is not indwelt with the Holy Spirit. que no tiene la presencia del Espíritu Santo morando en él. In Romans 8:9, En Romanos 8:9
It says, however, you are not in the flesh, Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, but in the Spirit. sino en el Espíritu. If indeed the Spirit of God dwells in you. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. And here's where the important part comes. Pero acá es la parte más importante. But if anyone does not have the Spirit of Christ, Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, he does not belong to him. el tal no es de él. So if you don't have the Spirit of God dwelling in you, Entonces, si no tienes al Espíritu de Dios morando en vos, habitando en vos, then you are not of God. entonces no perteneces a Dios. You are not a true believer. No eres un verdadero creyente. So just to be clear, Para ser claros, as a Christian, you possess the Spirit already. como cristiano ya posees el Espíritu Santo. The Spirit is there completely. El Espíritu Santo está en vos de manera completa. You don't get different levels No recibís diferentes niveles or different doses of the Spirit. o diferentes dosis del Espíritu. The Spirit is within you totally. El Espíritu está en vos de manera completa, total. A couple other places where Paul mentions the Spirit Algunos otros pasajes donde Pablo menciona el Espíritu indwelling us. que está dentro nuestro. In Ephesians 4:30, En Efesios 4:30 Paul talks about the Spirit being grieved within us. se nos advierte, Pablo nos habla acerca del Espíritu que puede entristecerse dentro de nosotros. In 1 Thessalonians 5:19, Y en 1 de Tesalonicenses 5:19, he talks about the Spirit being quenched. él dice, no apaguen el Espíritu. And both of these are instances where believers Y en estas dos instancias nosotros somos cristianos. were in sin. Si somos cristianos estamos pecando. And that's what called the grieving of the Spirit and the quenching of the Spirit. Por eso Pablo nos habla acerca de entristecer al Espíritu y apagar el Espíritu. See, friends, we are never commanded anywhere in Scripture En ninguna parte de la Escritura se nos manda a nosotros to be indwelt by the Spirit, de ser la morada del Espíritu, because that happens to you upon conversion. porque eso ocurre automáticamente cuando nos convertimos. And so, what does being filled with the Spirit look like? Entonces, ¿cómo luce ser lleno del Espíritu? One aspect of being filled with the Spirit Un aspecto de ser lleno del Espíritu is being fully filled. es ser completamente lleno. One of the words Paul often used for filling of the Spirit Una de las imágenes que Pablo usa de ser lleno del Espíritu is a picture of how a sail on a sailboat gets filled with air. es como la vela en un barco a vela es lleno por el aire, When it's being driven by the wind, cuando está siendo llevado por el viento. while the sail is completely full of air, Cuando la vela está llena completamente de viento, de aire, it doesn't consume all of the air. no está consumiendo el aire. That look was the wrong one. It means that there's still more air out there, right? Quiere decir que hay mucho más aire ahí. And so it's filled totally, plus there's more to go. Está llena de aire, pero también hay mucho más aire alrededor. Being filled with the Spirit also has the idea of being permeated. Y ser lleno del Espíritu también tiene la idea de ser impregnado, permeado. And this is my attempt at a good Argentine illustration. Y este es mi intento de dar una buena ilustración argentina. When you make mate, Cuando preparas mate, as the water is poured into the yerba, cuando el agua está siendo volcado en la yerba, it is permeated with the yerba. está siendo permeada por la yerba. The water takes on the flavor of the yerba, El agua ahora tiene el sabor de la yerba and you cannot remove that out of it. y ya no podés sacar ese sabor del agua. It's the same as being filled with the Spirit. La misma característica es de ser lleno con el Espíritu. Another characteristic we see with being filled with the Spirit Otra característica que nosotros vemos de ser lleno del Espíritu means that you are led by the Spirit. significa que vos sos guiado por el Espíritu. A couple of verses that are on the same topic. Algunos versículos que están en el mismo tema. In Luke 4:1, En Lucas 4:1 it says, "Now Jesus, dice que Jesús, full of the Holy Spirit, lleno del Espíritu Santo, returned from the Jordan volvió del Jordán and was being led around
y fue llevado by the Spirit in the wilderness. por el Espíritu al desierto. So Jesus was indwelt with the Spirit, Entonces Jesús estaba tenía la presencia del Espíritu and he was filled with the Spirit. y él estaba también lleno del Espíritu. And it was this filling that was leading him. Y esta llenura era lo que le guiaba. And talking about the same subject of the temptation of Christ, Y hablando del mismo tema en la tentación de Cristo, Mark 1:12 says it a little bit stronger. Marcos 1:12 lo dice de una manera más fuerte. And he says, and immediately Y dice, enseguida the Spirit drove him out el Espíritu lo impulsó to go into the wilderness. a ir al desierto. And that word for drive is a very strong word. Y esa palabra para impulsar es una palabra bien fuerte. It means that the Spirit was in complete control of what Christ was doing. Significa que el Espíritu estaba en completo control de lo que Cristo estaba haciendo. And so, friends, to be filled with the Spirit Entonces, para resumir, ser lleno del Espíritu is to be overflowing with the Spirit, es rebosar del Espíritu, permeated by the Spirit, ser permeado por el Espíritu, led by the Spirit, ser guiado por el Espíritu, even driven by the Spirit. incluso impulsado por el Espíritu. It means you allow the Spirit to take control over you. Es permitir que el Espíritu Santo tome el control de tu propia vida. One of the other things we see Otra de las cosas que nosotros vemos, is that God loves to use those who are filled with the Spirit for His work. que Dios se complace en usar a aquellos que están llenos del Espíritu para hacer su obra. Stephen, the first martyr, Esteban, el primer mártir, John the Baptist, Juan el Bautista, Barnabas, Bernabé, all of these men in Scripture todos estos hombres en las Escrituras were described as being filled with the Spirit before God used them. son descritos como llenos del Espíritu antes de que Dios los use. It's amazing how when God wants to use somebody to do His work, Es maravilloso ver cuando Dios quiere usar a alguien para su obra, He finds somebody filled with the Spirit. Él busca a alguien que esté lleno del Espíritu. And so then that leads us to the next question. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. If this is a command, Si esto es un mandato, una comisión, how can I be filled with the Spirit? ¿cómo puedo ser yo lleno del Espíritu? It's not something you have to pray about, No es algo simplemente que debes orar, because as a command from God, porque como un mandato de Dios, He has provided you with the resources to do that. Dios ya te ha provisto de los recursos que necesitas para ser lleno del Espíritu. It's something that is very simple. Es algo que es bastante simple. It's not easy, but simple. No es fácil, pero es simple. First, you have to die to yourself. Lo primero es, tenés que morir a vos mismo. You have to empty yourself of you. Tenés que vaciarte a vos mismo de vos. You surrender your mind, Rendir tu mente, your body, tu cuerpo, your time, tu tiempo, talent, tus talentos, even your finances to God. incluso tus finanzas a Dios. See, God is ready to fill you with the Spirit Dios está listo para llenarte de su espíritu when you're ready to empty yourself for Him. cuando estés dispuesto a vaciarte de ti mismo para Él. Now, once we do this, Mientras nosotros hacemos esto, what we find are the results of being filled with the lo que Spirit. vamos a descubrir son los resultados de ser lleno del Espíritu. And that is our third C, the Y consequences. esta es nuestra tercera C en consecuencias. And so in verses 19 through 21, Versículo 19 al 21 dice lo siguiente: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. so the result of being filled with the Spirit is Por lo tanto, el resultado de ser lleno del Espíritu es you will speak to yourselves in psalms and hymns hablar entre nosotros con salmos, himnos and spiritual y songs. cánticos espirituales. Verse 19. Versículo 19. You will be thankful in all things. Vas a estar agradecido en toda circunstancia. Verse 20. Versículo 20. You will submit yourselves to each other. Se van a someter unos a otros. Verse 21. Versículo 21. And then we also find as we continue on Y mientras continuamos that Spirit-filled wives submit themselves to their husbands. en los siguientes capítulos, vamos a ver a
esposas llenas del Espíritu someterse a sus maridos. Husbands who are filled with the Spirit Maridos llenos del Espíritu will love their wives sacrificially. van a amar a sus esposas sacrificialmente. Children will honor their parents. Hijos que van a honrar a sus padres. Fathers will raise their children in the discipline of the Lord. Padres que van a criar a sus hijos en la disciplina del Señor. Servants are obedient, Siervos que son obedientes and masters treat their servants well. y amos tratando bien a sus siervos. This is what we see in the rest of chapter 5 and going into chapter 6. Esto es lo que vemos continuando el capítulo 5 y entrando al capítulo 6. It's amazing. Being filled with the Spirit puts everything in alignment. Sorprendentemente, estar lleno del Espíritu pone todo en la vida en orden, Your rela- alineado. Your relationship with God, Tu relación con Dios, with your spouse, con tu cónyuge, with your children, con tus hijos, other believers around you, con otros creyentes alrededor tuyo. all of that falls into alignment when you're filled with the Spirit. Todo eso se alinea cuando vos estás lleno del Espíritu. And so I want to look at one more thing. Quiero mirar una cosa más. If you'll turn to Colossians chapter 3 Si with podés me. ir en tu Biblia a Colosenses capítulo 3, versículo 16. And we're going to pick up in the middle of verse 16. Y vamos a mirar a mitad del versículo 16. And it says, teaching and admonishing one another. Y dice, enseñándose y amonestándose unos a otros. And this next part should sound familiar. Y esta siguiente parte suena familiar. With psalms and hymns and spiritual songs. Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Whatever you do in word or deed, Lo que hagan de palabra o de hecho, do all in the name of the Lord Jesus. háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, Giving thanks dando gracias to God the Father through him. por medio del Padre, por medio de él a Dios el Padre. And then the following verses Y los versículos siguientes continue with the list just like we saw in Ephesians. continúan con una lista similar a la que ya vimos en Efesios. Wives, Esposas, husbands, maridos, children, hijos, slaves, masters. esclavos, amos. So we have a parallel passage here Tenemos un pasaje paralelo acá, that almost says the exact same thing as what we saw in que Ephesians. quizás casi dice lo mismo que lo que estuvimos viendo. And this is what the results are of being filled with the Spirit. Estos son los resultados de ser lleno del Espíritu. But back up and look at the beginning of verse 16. Pero volviendo y mirando al inicio del versículo 16, ahí en Colosenses 3, What we find that produces these things here is a different statement. lo que nosotros encontramos que produce estas cosas es otra declaración diferente. Verse 16 says, "Let the word of Christ dwell in you richly with all wisdom." Versículo 16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría. So do you see this? ¿Ves esto? Being filled with the Spirit is the same thing as letting the word of Christ dwell in you richly. ¿Ves esto? Ser lleno del Espíritu es equivalente a dejar que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. It produces the exact same result. Produce el resultado exactamente igual. So this has to be right. Esto debe ser correcto. It's an equal statement from both parts of Es Scripture. una declaración equivalente en ambas partes. Being filled with the Spirit is not an emotional Ser experience. lleno del Espíritu no es una experiencia emocional. Being filled with the Spirit is taking the Word of God and keeping it in your heart. Ser lleno del Espíritu es tomar la palabra de Dios y que more abundantemente en tu corazón. When you consume the Word of God, Cuando vos consumís la palabra de Dios, you will find yourself being filled with the Spirit. vas a encontrarte a vos mismo siendo lleno del Espíritu de Dios. It will begin to consume you. Va a empezar a consumirte a vos mismo. You'll find yourself under the control of the Spirit. Vas a encontrarte a vos mismo bajo el control del Espíritu. So it's pretty simple. Es bastante simple. If you want to be filled with the Spirit, Si querés ser lleno del Espíritu, and you should because it's a command from y God, deberías porque es un mandato para todos nosotros, then feed yourself the Word of God. entonces llénate a vos mismo con la palabra de Dios. And it results in you living Y cuando ella habite en vos, in abundantly, richly, in fullness, en abundancia, en toda sabiduría,
and you find yourself under its control. te vas a encontrar a vos mismo bajo el control de la palabra de Dios. Because who is the author of the word of Christ? Porque ¿quién es el autor de la palabra de Cristo? We're told it's the Spirit, right? Se nos ha dicho que es el Espíritu. So as you fill yourself with the word of Cuando Christ, te llenas entonces de la palabra de Dios a vos mismo, you're also filling yourself with the Spirit también te estás llenando del Espíritu a vos mismo. and allowing the Spirit to take over your life. Y permitiendo al Espíritu que tome control de tu vida. So being filled with the Spirit is simply letting the word of God dominate my life. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu es simplemente dejar que la palabra de Dios domine sobre mi vida. Will you pray with me? ¿Quieren orar conmigo? Father, we are thankful to be here this morning. Padre, te damos gracias por estar acá juntos esta mañana. We are thankful for the word that you have given us Estamos agradecidos por la palabra que nos has dado. and that you have shown us how to walk closer with you. Y mientras vos nos mostrás cómo es caminar cerca de ti, God, that you have given us the words to understand que nos des el entendimiento how we can be filled with your Spirit. de cómo podemos ser llenos de tu Espíritu. And Father, I pray that each one of us Y Padre, oro que cada uno de nosotros take this word from you, tome esta palabra de parte de ti, this command that you have given us, este mandato que nos has dado, and that we obey it fully. y que podamos obedecerlo para ti. God, that we would give ourselves totally to you, Que nos entreguemos a nosotros mismos completamente para vos, and that we would bathe in the word y que nosotros habitemos en la palabra, and allow ourselves to be filled with your Spirit. y que permitamos a nosotros mismos ser llenos del Espíritu. We are thankful for these things, Te damos gracias por estas cosas, and most of all for your Son and his salvation. y más que nada por tu Hijo y tu salvación. And it is in his name we pray. Y es en su nombre que oramos. Amen. Amén.